Buen día y feliz sábado tengan todos mis amados. Espero que por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesús y a pesar de los problemas que nos invaden cada día, pues hoy todos se encuentren gozándose en el Señor. Y esto no es un mito, ¿verdad, queridos? Esto es una realidad, mis amados. Y se lo confirmo porque lo he experimentado en mi propia vida. Me puedo pasar la semana entera, queridos. Me puedo pasar la semana entera angustiado por los golpes de la vida. Pero cuando llega este maravilloso día, que ya desde la mitad de la semana lo vengo anhelando, pues todas mis angustias se acaban, queridos, y comienzo a sentir la verdadera paz que anhela todo ser humano. Esa paz que nuestro Señor Jesús y solo Él puede darnos. Nos dice allí en Juan 14:27, mi paz les dejo, mi paz les doy, y esta paz que yo les doy, dice Jesús, no es como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Maravillosa promesa, queridos, ¿verdad? Por eso, si en esta mañana se encuentra alguien con su corazón turbado por algún tipo de situación que esté pasando, no olvides, mi amado, buscar esa paz que Jesús nos otorga gratuitamente. Jehová les regale a cada uno de ustedes un excelente y muy bendecido sábado. Y vamos a orar, queridos, para darle inicio al mensaje en esta mañana. Oramos. Querido Padre, nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Toma el control de nuestra vida y ayúdanos a entender todo lo que nos quiere decir en esta mañana. Úsame, Señor, para poder transmitir este mensaje a tu pueblo y a todas aquellas personas que dediquen un tiempo a escucharte. Te imploramos por la presencia de tu Espíritu Santo y también por la presencia de tus santos ángeles para que se queden con nosotros durante todo este tiempo y así no le permitan al enemigo hacer de las suyas. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén. Mis amados, hoy vamos a comenzar un nuevo estudio sobre el libro de Apocalipsis y lo vamos a hacer a través del capítulo 14, basándonos en los versos del 1 al 5. Y este trozo bíblico, queridos, trata sobre los 144,000 que estarán con vida cuando Jesús venga en busca de sus redimidos. Y este tema, mis amados, este tema que les voy a presentar hoy, ha traído mucha discrepancia entre las diferentes denominaciones existentes. Incluso también existe ese desacuerdo dentro de nuestra propia denominación. Y este estudio, queridos, se los voy a presentar a ustedes basándome 100% en la palabra de Dios y también en el espíritu de profecías. Y como introducción al mismo, voy a comenzar poniendo como énfasis una cita de la sierva del Señor, Ellen G. White, que encontramos en su libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 174. Y dice así la cita, escuchen, queridos. No es voluntad nuestra que entremos en controversias sobre asuntos que no nos ayuden espiritualmente en cuanto a quienes pertenecerán a los 144,000, porque no cabe duda que los escogidos de Dios sabrán esto muy pronto. Y basándonos en esta cita, mis amados, vamos a darle desarrollo al mensaje. Miren, aquí en esta cita la hermana White, escuchen, no está diciéndonos que no sabremos en qué tiempo de la historia vivirá este grupo de santos y qué carácter van a poseer, porque ella en sus escritos nos habla bien claro sobre este grupo de personas. Ahora, lo que sí no podemos saber, y es a lo que ella se refiere, es quiénes son específicamente los que pertenecerán a este grupo. Por eso, querido, nos aconseja que no entremos en controversias sobre asuntos que no nos van a ayudar espiritualmente en cuanto a quienes pertenecerán a los 144,000. Y mis amados, es lógico, ¿verdad? Es muy lógico porque miren,
Yo puedo ver en ustedes espiritualidad, puedo ver hermanos consagrados a Dios, y ustedes pueden ver en mí un siervo de Jehová que predica y defiende su palabra con amor y muchos celos. Pero queridos, ni ustedes ni yo podemos saber si nosotros vamos a ser parte de ese grupo, porque recuerden que ese grupo estará con vida cuando nuestro Señor Jesús venga en busca de sus redimidos. Este grupo será los que van a enfrentar las severas persecuciones de la bestia en los últimos días. Así que tú y yo, mi amado, no sabemos si vamos a estar con vida para ese tiempo o nos convertiremos en mártires en medio de este proceso de persecución y muerte, o tal vez el Señor nos mande a descansar antes que estos eventos sucedan. Así que todo tiene lógica, ¿verdad? Y espero que hasta aquí todo se esté entendiendo, mis amados. Miren, la sierva del Señor también nos dice allí en Review and Herald, con fecha del 9 de marzo de 1905, lo siguiente. Dice ella: luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y hagamos todo lo posible para ayudar a otros a ganar el cielo. Ahora, como les dije anteriormente, este tema ha sido muy controversial dentro del mundo cristiano. Por eso, queridos, vamos a tratar de explicar en un corto estudio todo lo concerniente sobre este tema. Pero les aseguro que será profundo y nadie quedará con las dudas. Pero primero tenemos que ver las fuentes bíblicas donde podemos encontrar el estudio que trata sobre los 144,000. Y este número en específico, mis amados, 144,000, lo vamos a ver primeramente en Apocalipsis capítulo 7, los versos del 1 al 8. Y aquí en este trozo bíblico Juan hace alusión sobre el sellamiento de este grupo santo para vida eterna. Luego Juan vuelve a mencionar este grupo de santos aquí en este capítulo 14 del verso 1 al 5, el trozo bíblico que estamos estudiando hoy, y lo hace haciendo énfasis en el carácter que tendrá este grupo de personas. Y se los voy a leer, escuchen. Apocalipsis 14 del 1 al 5 dice, versículo 1 dice: y miré y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpa que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Queridos, también Juan hace referencias a este grupo en Apocalipsis capítulo 15, los versos 12 y 4. Pero esta vez aquí en este capítulo 15, Juan lo hace presentando este grupo de santos sobre la victoria que ellos alcanzan al enfrentar al papado junto con su imagen y el número de su nombre. Y también podemos ver a este grupo de santos presentado por Juan en Apocalipsis 19, los versos del 1 al 8. Este trozo bíblico también, aquí vemos cómo este grandioso grupo de santos, conocidos como los 144,000, cantan con júbilo, después que la gran ramera, pues la Iglesia Católica, junto con todas sus hijas, ha sido juzgada. Y también vemos cómo ha sido vengada la sangre que el verdadero pueblo de Dios derramó desde el mismo primer siglo. Así que, mis amados, en este libro de Apocalipsis podemos ver fotocopiadas
allí plasmadas sobre la verdad de este grupo santo conocido en la Biblia como los 144,000. Y cada trozo bíblico ya mencionados nos dejan ver la importancia en cada uno de ellos, aunque con un relieve diferente. Ahora, vamos a leer una cita más de la hermana White que con toda seguridad sé que va a poner a pensar a muchos de ustedes. Y esta cita la encontramos, queridos, en su libro La Historia de la Redención, página 63, párrafo 2. Pues aquí ella, refiriéndose a este grupo santo que quedará para el final de la historia de este mundo, nos dice lo siguiente: el pueblo de Dios se apartará de las costumbres injustas. Queridos, yo diría mejor, miren, esta la palabra la voy a poner yo: costumbres mundanas. Porque si te pones a analizar bien esta frase, viene significando lo mismo. Así que pudiéramos entender esta cita de esta manera: el pueblo de Dios se apartará de las costumbres mundanas e injustas que están a su alrededor y buscará la pureza de pensamientos. Y queridos, les digo que esta cita va a chocar con muchos, porque hoy día estamos escuchando a grandes líderes decirle a su feligresía que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Y esta es una de las trampas más mortíferas que el diablo ha preparado para desaparecer a los fieles de Dios. A ver, una pregunta. Díganme, ¿qué costumbre mundana es buena, mi amado? ¿Qué costumbre mundana está cargada de justicia? ¿Me pudieran mencionar aunque sea una que vaya acorde a los principios, decretos, leyes y mandamientos de Jehová? Porque hasta donde yo tengo entendido, según la palabra de Dios, la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, ¿verdad? Eso lo dice el Señor allí en Isaías capítulo 64, verso 6. Y estas personas que se encuentran predicando este engaño de que estaremos pecando hasta que Cristo venga, tristemente, queridos, están en contra de la teología de la última generación. Ahora, ¿en qué consiste esta creencia, queridos? Esta creencia de la última generación, ¿en qué consiste? ¿Acaso será bíblico? ¿O los que creemos en esta teología de la última generación estamos cerrados? Bueno, mis amados, equivocados no estamos, porque bíblico es. Y lo vemos plasmado en estos trozos bíblicos que les mencioné anteriormente, que hacen alusión a este grupo de santos que son parte de la última generación y que conocemos como los 144,000. Claro está, este número es simbólico y no literal como también muchos lo piensan. Y mis amados, voy a hacer una pausa aquí. Miren, esto que les voy a decir viene como de muy cerca, porque en realidad quien debería hablar por mí es otra persona. Pero ¿quién mejor que yo para conocer mi propia vida, verdad? Pero además, también entiendo que si le permitiera a otros hablar de mí, estoy seguro que no hablaría nada bueno. Y no es porque no haya algo bueno en mí, sino porque esa es nuestra tendencia, queridos, hablar mal de los demás. Bueno, si de nuestro Señor Jesús hablaron, ¿qué podemos esperar aquellos que hemos sido transformados por Él a través de su Espíritu? ¿Verdad? Y esto que les voy a decir, queridos, no me avergüenza para nada decirlo, sino todo lo contrario. Y espero que esto ayude a otros, porque a la verdad, en los más de 20 años que llevo de haberle entregado mi vida a Jesús, solamente, escucha mi amado, solamente los últimos 6 años para acá fue que yo decidí tomar la decisión de eso que dice la hermana White en su cita, que el pueblo de Dios se apartará de las costumbres mundanas y buscará vivir una vida pura de pensamientos. Así que por 18 años, más 6 años que hacen los 24 años que llevo caminando con Jesús, pues mi vida fue un total desastre, espiritualmente hablando. Y quiero que sepas que me encontraba haciendo la obra de Dios. Predicaba, tenía cargos en la iglesia, es decir, me encontraba activo en la obra de Dios. Pero eso, querido, no era todo, porque mis pensamientos no eran qué cosa, mi amado.
pues mis pensamientos no eran puros. Aún traía arrastrando conmigo los deseos de la carne. Aún me encontraba entre dos pensamientos. Y quiero decirte, si Cristo llega a venir en ese tiempo o yo hubiera ido al descanso en ese tiempo, con toda seguridad mi resurrección en los días postreros sería para experimentar una segunda muerte en el lago de fuego y azufre. Así que la misericordia de Jehová ha sido conmigo en gran manera y sé que también lo ha sido con ustedes, mi amado. Y Él ha buscado miles de formas o maneras de que nosotros despertemos de ese éxtasis de ceguera espiritual en el cual nos encontramos. Y queridos, gracias a esa pandemia que experimentó este mundo, porque miren, yo no sé ustedes, pero yo la vi como una gran bendición para mi vida, porque me hizo despertar, mi amado. El diablo con sus agentes humanos quiso destruir a esta humanidad con esa pandemia, pero Jehová la permitió para despertar a sus hijos fieles. Y perdónenme, queridos, perdónenme si alguno de los que están escuchando este mensaje perdió algún ser amado en dicha pandemia, porque sé que trajo mucho dolor y sufrimiento. Fue de maldición para muchos, es cierto, es muy cierto, pero para otros esta pandemia fue de gran bendición, porque fue como un reloj despertador que suena y te despierta en horas de la madrugada. Yo recuerdo en ese tiempo escuché hablar a un líder nuestro, incluso tenía una máscara puesta en su rostro porque acababa de pasar el proceso de ese virus que había estado al borde de la muerte, dijo él. Y dijo además que según los científicos el mundo entero cogería el virus. Es decir, que con esta expresión se refería a que todos los seres humanos serían infectados, ¿verdad? Y yo me pregunto, mi amado, entonces, si tú crees más en el hombre que en Jehová, ¿qué haces en la iglesia, querido? El mundo puede decir lo que sea, que yo no tengo por qué convertirme en eco de lo que diga el mundo. Yo creo en un así dice Jehová. Y hay muchas promesas maravillosas en su palabra, ¿verdad? Ahora, todo depende de ti, querido, si creer o no en esas promesas. Porque con toda seguridad, el hombre puede llenarte de falsas esperanzas y al final del día descubrir que todo fue mentira. Al final del día puede descubrir que todo fue engaños o manipulación para lograr un objetivo. Pero Jehová, mi amado, no es hombre para que mienta, ni mucho menos hijo de hombre para que se arrepienta de lo que promete, ¿verdad? Miren, yo estuve por 46 días cuidando de una persona contagiada de ese virus. Entraba a su habitación todos los días. Le daba de comer, le daba sus medicamentos, le cambiaba la ropa de cama y hasta la bañaba. Y nunca me contagié con ese virus. Y luego de eso cuidé en 2 ocasiones a 2 personas más. Querido, si yo no creo en el Dios en el cual yo he puesto mi confianza, entonces, ¿qué hago buscando en Él? Sus promesas son maravillosas y ciertas, pero esas promesas, mi amado, son condicionales. Así que Jehová no cuidará a una persona con pensamientos, ¿qué cosa? Con pensamientos impuros, con pensamientos que no estén acordes a su palabra. Él nos dice en su palabra allí, caerán 1000 y 10,000 también, pero a ti, ¿qué cosa? No te llegará nada de lo que pueda pasar en este mundo. Una promesa plasmada allí en el Salmo 91, ¿verdad? Mis amados, la pregunta es, ¿cuántos hoy se encuentran así? ¿Cuántos hoy se encuentran con sus pensamientos impuros, enrolados entre 2 pensamientos, que si vivir en el Espíritu, seguir dándole lugar a los deseos de la carne, y todo porque han escuchado a grandes líderes decir, no tengas miedo, no te preocupes, Cristo ya lo hizo todo por ti, así que estaremos pecando hasta que Cristo venga, solo pide perdón por tus pecados y sigue adelante. Pero la palabra de Dios no dice eso, y los escritos de la sierva del Señor tampoco lo dice. Tengan cuidado, queridos. Tengan cuidado a quien ustedes escuchan en las redes sociales y en los templos donde entran a escuchar la palabra de Dios. Miren, sigue diciendo la cita de la sierva de Dios
Que una vez que esos 144,000 se aparten de las costumbres mundanas y alcancen pensamientos cargados de pureza y tengan santa conformidad con la voluntad divina y alcancen la excelsa imagen que se refleja en Jesús, entonces serán sellados para vida eterna. Esta cita, queridos, nos confirma que Jehová no le pondrá su sello en la frente a aquellos que no pudieron vencer el pecado. Así que esa teología que se encuentran predicando muchos, que estaremos pecando hasta que Cristo regrese, es una doctrina implantada en nuestra iglesia que viene directamente de Satanás. Y allí, en el libro de la sierva de Dios, Maranata, página 63, párrafo 3, y en Testimonio para la Iglesia, tomo 2, páginas 121 y 122, ella nos pone de ejemplo al que representaría para los últimos tiempos a este grupo santo, los 144,000. Y vamos a leer la cita. Dice así: Enoc fue tentado como nosotros. Enoc vivió en medio de una sociedad que no era más amiga de la justicia que la nuestra. La atmósfera que respiraba Enoc estaba contaminada de pecado y corrupción, de la misma manera que está contaminado el ambiente nuestro en los días nuestros. Y aún así Enoc vivió una vida santa. Dice, los pecados que prevalecían en esa época que él vivió no lo mancillaron. Pues de esa misma manera nosotros podemos mantenernos con una mente pura e incorrupta. Dice, Enoc representaba a los santos que han de vivir en medio de los peligros y las corrupciones de los últimos días. Él fue trasladado al cielo gracias a su obediencia a Jehová. Y de esa misma manera serán trasladados con vida los fieles, aquellos que han luchado por mantener una mente pura, queridos. Una mente, ¿qué cosa? Pura. ¿No es maravilloso eso, mi amado? Escuchar estas palabras nos llenan de gozo y esperanza, ¿sí o no? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesús a través del apóstol Mateo, allí en el capítulo 5, verso 8? Bienaventurados sean, ¿quiénes? Los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa ellos van a hacer? Pues ellos verán el rostro de Dios. Mis amados, Enoc por más de 300 años luchó por mantener un corazón puro ante los ojos de Jehová, a pesar de vivir en un mundo que Jehová terminó destruyendo por la maldad que había en el corazón de aquellas personas. Y si él pudo, ¿cómo es posible que nosotros, que tú y yo, no podamos vivir de esa misma manera? Que incluso no vamos a vivir ni un tercio de los años que vivió este hombre de Dios. ¿Saben cuál fue el secreto de Enoc para mantenerse firme y fiel a su Dios? Porque de no ser así, su corazón se hubiera corrompido, ¿saben? Pues fue que en medio de sus predicaciones sobre el amor de Dios, también les rogaba a esa generación perversa que abandonaran sus malos caminos. Pues él condenaba, queridos, a aquellas personas con mucha valentía y sin importar el peligro. Porque en ese tiempo habían hombres sanguinarios y no les importaba quitarle la vida a cualquier persona. Era como matar a cualquier animal. Pero Enoc, sin importarle el peligro, llamaba al pecado por su nombre, así como lo llamaba Juan el Bautista. Miren, otra cita más de la sierva de Dios la podemos encontrar allí en su libro Patriarcas y Profetas, página 74. Y dice ella en esta cita: el Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres de Dios no solo hablan palabras halagadoras. ¿Cómo es? Pues los santos hombres de Dios no solo hablan palabras halagadoras. Y aquí voy a hacer una pausa, queridos. ¿Qué tipo de predicaciones estamos escuchando hoy día en las iglesias? Seamos sinceros, porque sé que estoy predicando a personas que les gusta congregarse en los templos.
Pues tristemente esas son las predicaciones que solo y únicamente escuchamos hoy día en las iglesias, ¿sí o no, mis amados? Dicen y piensan muchos predicadores lo siguiente: debemos hablar solo palabras halagadoras para no herir a los sentimientos de algún hermano que ande tal vez por ahí en sinvergüenzada y luego se me vaya de la iglesia. Así que tenemos que mantener a la congregación cómoda, con palabras suaves, dulces y cargadas de amor. Y esto, querido, esto es sinónimo de ¿qué cosa? De palabras halagadoras. Y ahí es donde está el gran error, mi amado. Es ahí donde está la trampa de Satanás. Y eso da lugar a que se haga imposible, escucha bien, eso da lugar a que se haga imposible vivir una vida consagrada a Jehová y vivir como vivió ese santo hombre de Dios conocido por Enoc. Miren, sigue diciendo la sierva de Dios en esta maravillosa cita que Jehová no solo pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros expresiones de amor, compasión y súplica, sino que también pone en el corazón de sus mensajeros las verdades que hay que decirle a las personas, verdades fuertes y cortantes como una espada de dos filos. Y Enoc, producto de estar predicando constantemente estas verdades fuertes, pues su carácter se fue perfeccionando cada vez más y el rechazo y la repugnancia por el pecado crecía cada día más en él. Y esto lo llevó a desarrollar un carácter justo de tal manera que le agradó a Jehová, y por eso Jehová se lo llevó al cielo sin experimentar la muerte. Miren, mis amados, está bien lejos de mí pensar que seré parte de los 144,000. Aunque con mucho gozo lo aceptaría, sería un privilegio y una gran bendición si Jehová me diera esa oportunidad. Pero sé que no está en mí saberlo, porque el día y la hora que esto va a suceder nadie lo sabe. Sabemos que está muy cerca, pero el tiempo que le queda a Jesús para cerrar los libros en ese juicio solo lo sabe Él y el Padre, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, llevo 24 años en los caminos de Dios. Pero eso no me garantiza a mí la salvación, porque los primeros 18 años estuve, ¿qué cosa? Perdido dentro de la misma iglesia. Es decir, que mi vida de consagración a Jehová comenzó verdaderamente hace solo 6 años para acá. Y créanme, en estos últimos 6 años he conocido mucho más a Jesús que el resto de mi vida pasada, pues anteriormente no tenía la menor idea, querido. La menor idea lo que significa en verdad ser un verdadero hombre de Dios. Sé que muchos de ustedes están orando por mí y por mis hijos, especialmente por mi hijo mayor, y les agradezco, mis amados. Gracias. Y hace unos días atrás, estaba hablando yo con mi hijo mayor, porque yo le doy muchos consejos, ya que no quisiera que mis hijos experimenten los mismos fracasos que experimenté yo. Pero hablando con él, mi hijo mayor me hizo reflexionar en algo, cuando me dijo: mira, papá, es necesario que yo pase por todas estas cosas que estoy pasando ahora, porque decírmelo tú, que la viviste, y no experimentarla yo en carne propia, pues no voy a cambiar nunca. Déjame que pase por este desierto, porque esto me hará madurar. Y queridos, es como que somos hijos del maltrato, ¿verdad? Tal parece que los buenos consejos no cambian a nadie. Por eso la palabra de Dios se hace difícil para unos y fácil para otros. Difícil para aquellos que no han experimentado grandes fracasos en su vida y ven los consejos de Jehová como algo inadecuado. Y fácil para aquellos que se cansaron de tropezar, para aquellos, queridos, que se cansaron de comer comida de cerdo, para aquellos que se cansaron de ser rebeldes incluso hacia ellos mismos, porque muchas veces yo mismo me vi en esa posición en rebeldía. Queridos, y mientras ese proceso pasa por tu vida, no hay problemas. Al final quedarás fuerte como una roca.
Pero ¿qué pasa, mi amado? ¿Qué pasa si en el proceso de ese cambio se cierra la gracia para ti? Porque la gracia se cierra para ti y para todos aquellos que se van al descanso. Y luego tu despertar será ¿para qué cosa? Para vida o muerte eterna. Así que tenemos que tomar la decisión ahora, no mañana, queridos. El tiempo es breve. Miren, recuerdo que en ese diálogo que tuve con mi hijo, él me hace una pregunta y me dice: papá, ¿cómo pudiste vencer la carne? Pues yo en ese momento, queridos, pensé que me quería cambiar de conversación y se estaba refiriendo al consumo de la carne animal. Y comienzo a explicarle y me interrumpe y me dice: no, papá, no me refiero a esa carne, sino al deseo carnal, es decir, a la concupiscencia. Y saben, mis amados, se me aguaron los ojos y se me hizo un nudo en la garganta, porque me di cuenta de la lucha que hay en su interior. Me di cuenta que mi hijo está luchando por cambiar. Y sé que es un proceso duro, pero lo va a lograr si sigue luchando con la ayuda de Jehová. Pues sin dudarlo, queridos, le dije mi técnica o la táctica que usé para poder lograr aborrecer la carne. Y no me da vergüenza compartírselo a ustedes, porque esto les va a dar resultados. No solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Miren, yo estuve valorando y analizando por mucho tiempo las palabras de Pablo allí en 1 Corintios, capítulo 6, los versos del 12 al 20 y el capítulo 7, los versos del 1 al 8. Aquí Pablo no solamente les exhorta a los corintios, sino también a nosotros sobre cómo glorificar a Jehová con nuestro cuerpo. Y él comienza diciendo que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Y que él no se dejará dominar por ninguna. Y aquí está hablando Pablo en ámbito general, queridos. Y fíjense el ejemplo que pone él. Fíjense bien en el ejemplo que pone él. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero ambas las destruirá Jehová. Ahora, sigue diciendo que nuestro cuerpo no fue hecho para fornicación, sino que es hecho ¿para quién? Para el Señor, y el Señor para nuestro cuerpo. Dice: ¿o no saben que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré yo los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Si lo haces, sabes que serás un cuerpo con ella y los dos serán una sola carne. Pero aquel que se una al Señor, un espíritu es con él. Y aclaro, mi amado, aquí Pablo se refiere a toda relación fuera de matrimonio y la considera como una ramera. Recuerden que también Juan allí en Apocalipsis 17 identifica a la falsa iglesia católica como una ramera, porque fornica ¿con quién? Con los reyes de la tierra. Así que dice Pablo, huir de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa lo hace fuera del cuerpo. Pero todo aquel que fornica contra su cuerpo, contra su propio cuerpo, peca. Así que glorifiquen a Dios en cuerpo y espíritu, lo cual ambos pertenecen a Jehová. ¿Cómo? Glorifiquen a Dios en cuerpo y espíritu, porque ambos, tanto el cuerpo como el espíritu, pertenecen a Jehová. Mis amados, palabras fuertes y verdaderas que a muchos estoy seguro que no les gusta escuchar. Y miren, allí en el capítulo 7 dice él: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones que tenga cada uno su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Pero me llama mucho la atención lo que Pablo dice en los versos 7 y 8 de este capítulo 7. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero sé que cada uno tiene su propio don. Y en el verso 8 dice: qué bueno sería que los solteros y las viudas se quedaran como yo. Pero si no tienen ese don de continencia,
cásense porque mejor es casarse que estarse quemando. Miren, amados, yo he valorado mucho la vida de Pablo porque este hombre, antes de ser llamado por Jesús, vivía una vida de pecado y luego se convierte ¿en qué cosa? En un santo hombre de Dios. También he valorado mucho la vida de José, como siendo este joven, apenas un adolescente, se pudo mantener firme y fiel a Jehová. Él pudo haber cedido a la tentación con la mujer de Potifar, pero sin embargo por amor a su Dios no lo hizo y él no conocía su futuro. Así que me propuse, mi amado, lo mismo, serle fiel a Jehová en todo momento sin esperar incluso nada a cambio de parte de él. Y me mantengo pidiéndole muchas fuerzas para vencer el pecado y mucho poder. ¿De qué cosa? De continencia. Miren, queridos, mi última relación duró aproximadamente 5 años. Y el final de esta relación fue en noviembre del año 2019. Así que cuando comenzamos la relación, yo la presenté en la iglesia como mi esposa, la presenté allí en la iglesia como mi compañera, como mi misma carne, incluso sin haber hecho las cosas legalmente como Dios manda. Así que en esos 5 años yo estuve practicando la fornicación porque no era mi esposa legalmente. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Le dice Jesús, ve y llama a tu marido. Y él le respondió, no tengo marido, Señor. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. ¿Qué se encontraba haciendo esta mujer? Pues fornicando. Había tenido 6 maridos, pero ninguno llegó a ser su esposo legalmente. Yo antes de estar con esta mujer que les estoy hablando, había tenido otras relaciones fuera de matrimonio. Y no me percataba, mis amados, no me percataba que cada vez pecaba una y otra vez contra mi propio cuerpo y contra Jehová. Y saben, para justificar mis pecados, porque tristemente el pecador siempre busca una justificación, pues me comparaba a los patriarcas del Antiguo Testamento y me decía, si ellos eran hombres de Dios y tenían varias mujeres y varias concubinas, no creo que eso sea pecado. Y saben, yo me enfocaba mucho en Jacob, un hombre de Dios que tuvo varios hijos con 4 mujeres a la vez. Pues queridos, Jehová de alguna manera quería despertarme de esa equivocación en la cual me encontraba, ¿verdad? Pues, mis amados, qué bueno que llegó esa pandemia, porque de seguir el mundo como estaba anteriormente, yo estaría igual en pecado y perdido dentro de la iglesia. Pero fíjense cómo obra el diablo. Yo quería hacer las cosas bien hechas, quería hacer las cosas como Dios manda, pero siempre aparecía un obstáculo, hasta que finalmente no se dio y terminó la relación. En verdad yo quería en lo más profundo de mi corazón casarme y hacer las cosas bien hechas, como manda Jehová, pero nunca se dio esa oportunidad. Y a veces, mis amados, pienso que Jehová nunca aceptó esa relación porque cada vez que planificamos arreglar las cosas, todo se viraba al revés. Lo cierto es, queridos, que ya para esta fecha y después de 6 años lejos de la concupiscencia, llegué a la conclusión que Jehová me apartó para Él, de la misma manera que apartó a Pablo para un uso santo. Así que desistí de buscarme una compañera. Y quiero decirles, no ha sido nada fácil, pero si es la voluntad de Jehová, tengo que aceptarla. Ahora, seguro se están preguntando, ¿y qué le dijiste a tu hijo? ¿Cómo pudiste vencer la carne? ¿Cómo pudiste vencer ese deseo carnal? Pues, queridos, no fue fácil. La verdad, no fue nada fácil, pero tampoco fue imposible. Para Dios no hay nada imposible. Tal vez no le guste a algunos de ustedes escuchar esto, pero servirá de testimonio para animar a otros que están luchando contra ese pecado. Pues llega la pandemia, comienza el distanciamiento social, incluso hasta dentro del hogar, entre la propia familia, y a ponernos una máscara que cubría nuestro rostro porque las personas se contagiaban a través de un beso, a través de la saliva, a través de tocarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y queridos, yo luchando contra mi pecado de fornicación y pidiéndole a Jehová poder de continencia. Y saben,
Ya había tenido en el pasado una linda experiencia de lo que es pedirle a Jehová poder de continencia, cuando solo tenía 33 años de edad. Y así estuve por 2 años sin contaminarme con mujer alguna. Hasta los deseos sexuales desaparecieron. Fíjense si el poder de Dios es grande. Pues cuánto más ahora que estoy más avanzado en edad y los golpes de la vida me han enseñado mucho. En fin, los golpes de la vida me han ayudado a ¿qué cosa? A madurar y a pensar mejor las cosas. Pues queridos, aproveché la ocasión de esta pandemia para usar una táctica. Y me dije, bueno, se están muriendo las personas con ese virus, voy a tratar de cuidarme. Y no dejaba de orar, mis amados. Miren, yo no sé cuál fue la táctica que usó Pablo para vencer la carne. Y es muy cierto que el poder de Dios transforma vida. Pero uno tiene que poner de su parte. Porque el Señor no va a cambiar tu vida si tú no te dejas moldear. Tiene que haber un equipo. El Espíritu Santo obra en tu vida a través de tu cooperación. Si el Señor no ve en ti esfuerzo y el deseo de cambiar, pues no hará nada por ti. Y aquí les voy a decir qué fue lo que hice. Y créanme que me resultó y muchísimo. Y esto les sirve no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Pues queridos, antes de esta transformación, yo salí a la calle y mi cabeza se movía como un ventilador. Pasaba una escoba con un vestido, por así decir, y ahí estaba yo mirando. No había una mujer que se me escapara cuando yo me encontraba en la calle. Y cuando se me daba la oportunidad, ahí estaba conquistándola. Y la pregunta es, ¿cómo me curé de esto? Claro que el Señor me dio las fuerzas, porque reconozco que sin Él no fuera quien soy hoy día. Fíjense, tal vez me pierda, pero lo que sí estoy seguro es que estoy luchando por agradar a Jehová cada día con mucha devoción y entrega. Así que ahora sí les voy a decir cuál fue mi estrategia para vencer ese pecado, queridos. Sé que no le va a gustar a muchos, así que perdónenme, pero esa fue la mejor táctica que encontré, o mejor dicho, fue lo que el Señor puso en mi mente, porque bien claro está. Él nos dice ya en su palabra, si tu ojo te hace pecar, ¿qué cosa debes hacer? ¿Qué cosa debes hacer? Pues sacártelo, ¿verdad? Porque es mejor ir tuerto, manco y cojo al reino de los cielos que perderte en el infierno. Y aunque, mi amado, esto no debemos tomarlo como algo literal, porque nadie se va a sacar un ojo para no seguir pecando. Porque en ese caso deberíamos sacarnos, ¿qué cosa? Los 2 ojos, porque con ambos pecamos. Pero aquí se pone de manifiesto cuánto aborrece Jehová el pecado. Así que este dicho de Cristo nos sirve para ilustrar las medidas radicales, escucha, medidas radicales que uno debe tomar para evitar el pecado. Por tanto, hay que hacer lo que sea, escucha, mi amado, hay que hacer lo que sea para vencer el pecado de la carne, si quieres salvarte. Así que, ¿qué creen ustedes que hice? Les dije que esto iba a sorprender a muchos, porque la verdad yo me considero que fui un hombre muy promiscuo en el pasado. Así que para poder arrancar de una vez y por todas ese pecado que mantenía débil mi espíritu, y valga la redundancia, queridos, ¿han escuchado ustedes que en nuestro interior habitan 2 fieras? Y en dependencia de lo que tú te alimentes, pues se alimentará más una que la otra. ¿Lo han escuchado? Así que siempre habrá una fiera más débil que la otra. Lo cierto es que las 2 al mismo tiempo no van a estar fuertes o débiles. Una siempre prevalecerá sobre la otra. Y estas fieras son tanto la carne como el espíritu. Entonces, ¿qué fiera yo estaba alimentando más? Pues la carne, ¿verdad? Y el espíritu estaba muy débil, tan débil que estaba casi muriendo dentro de mí. Así que me dije, si no hago algo urgente, terminaré matando al espíritu. Y este es el punto final, mis amados. Este es el punto final para caer en blasfemia contra el Espíritu Santo y no salvarte. Así que comencé a mirar a las mujeres, escuchen,
comencé a mirar a las mujeres bien feas. Escuchen, queridos, esto no fue fácil para mí. Sabía que la decisión que iba a tomar era definitiva. Así que comencé a mirar a las mujeres bien horribles. Ya no veía a las mujeres hermosas. Para mí todas eran horribles. Y si de pronto las veía vestidas con ropas ajustadas a su cuerpo, era pues mucho peor, porque la despreciaba aún más. Y cuando me sorprendía mirando a una, me decía, ¿qué peste debe tener esa mujer encima? Y comencé, queridos, a mirar a todas las mujeres de esa manera. Y poco a poco y con mucha oración logré vencer ese deseo carnal. Les dije que esto no le iba a gustar a muchos. Incluso cuando le dije a mi hijo esto, pues se quedó en silencio. No me dijo una palabra. Y tal vez en estos momentos siga valorando lo que le dije. Ahora bien, la concupiscencia, queridos, no solamente tiene que ver con los placeres considerados deshonestos como es la incontinencia, la sensualidad y la liviandad, porque esto abarca mucho más también. Tiene que ver con la inclinación excesiva a los bienes materiales. Pero bueno, esto no es el caso mío porque siempre he tratado de vivir lo más humildemente posible. Así que mi problema mayor era esa inclinación a la carne, mejor conocido como deseo sexual, y pude controlarlo con la ayuda de Jehová a través de su Espíritu. Pero quiero dejar bien claro, mi amado, quiero dejar bien claro algo, y es que no he renunciado a las mujeres. Renuncié a ese deseo carnal fuera del matrimonio, conocido como concupiscencia, pero si después de 6 años Jehová me ha mantenido así, lo único que me queda es hacer su voluntad y obedecer. Y quiero decirles, intenté comenzar una nueva relación, pero muy diferente a todas las demás que tuve en el pasado, porque esta vez no puse la carne delante, sino que puse a funcionar al Espíritu y le dije a esta persona las siguientes palabras. Para yo aceptarte en mi vida tienes que amar más a Jehová que a mí. Y para que eso suceda, primero tienes que pasar una universidad que muchos comienzan con mucho gozo, con mucho deseo, pero la gran mayoría tristemente desertan antes de terminar sus estudios. Y de la universidad que te hablo es la Universidad de Cristo. ¿Estás dispuesta?, le dije yo. Y ella me contestó sí. Y le volví a preguntar, ¿estás segura? Y ella me volvió a confirmar nuevamente que sí. Pero mis amados, el Espíritu Santo está dispuesto, y es cierto, a cambiar a las personas. De eso no hay duda. Ese fue el trabajo que vino a hacer. Pero tristemente la carne, cuando está por encima del Espíritu, se torna débil, muy débil, ¿verdad? Y al final terminamos haciendo ¿qué cosa? Pues terminamos haciendo la voluntad de Satanás. Así que tampoco funcionó y ya no me interesa seguir buscando. Es la verdad, quiero servirle a Jehová en cuerpo y alma, con mis virtudes e imperfecciones, pero servirle y entregarle mi corazón solo a Él. Mis amados, tal vez hayan notado una forma extraña de yo vencer el deseo carnal, pero fue lo que me llegó a la mano y esa fue la herramienta que usé, porque si tú deseas ser parte de los 144,000 o simplemente ser parte de los que alcanzarán el reino eterno, tienes que saber que la salvación es personal. Entonces, tu salvación está por encima de todo y de todos y no se puede jugar con ella bajo ningún concepto. Queridos, yo he dado testimonio de mí, porque afortunadamente en estos últimos 6 años he visto mucha transformación en mi vida. Algo que no había experimentado anteriormente desde el 2019 hacia atrás. Pero esta transformación, mi amado, no crean que ha sido fácil, porque así como he visto la mano de Jehová obrar en mi vida, claro está, ha obrado en mí porque he puesto de mi parte. Y Jehová ha visto la lucha espiritual que hay en mí y ese deseo de servirle en obediencia y santidad. Pero tomar esta decisión ha sido bien dura. No crean que todo ha sido color de rosas, porque mi lucha con Satanás es bien fuerte. Pero sé que más fuerte es Cristo Jesús. El diablo ha intentado de quitarme la vida varias veces, pero Jesús ha estado ahí, presente para impedírselo. Y mis amados, ¿cómo terminarán mis días en este mundo? No lo sé.
pero lo que sí sé es que los días que me falten se los dedicaré a Jesús en cuerpo y alma. Así que esos que sostienen y tienen como dicho que los 144,000 estarán pecando hasta que Cristo venga, no son más que instrumentos de Satanás para que tú te confíes en eso y no le des importancia a la santidad, tanto en cuerpo como en espíritu, que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Queridos, mi verdadera conversión desde hace 6 años para acá fue tanto en mi cuerpo como en mi espíritu. Yo complacía mi cuerpo en cuanto al apetito físico de muchas maneras, pero hoy, gracias a Dios, hasta la carne animal aborrezco, y la lista es bien grande de todas las cosas que hoy no consumo. Así que ya no lleno mi vientre de algarrobas como antes. ¿Y creen ustedes que no llegan pensamientos de maldad y depravados constantemente a mi mente? Pues sí, queridos, esos dardos de fuego, esas acechanzas llegan a mi mente en forma de misiles, pero en lugar de alimentarlos, enseguida los desecho de mi mente a base de oración y ruego, y no permito que se queden un segundo dentro de mí. Ahora, quiero hacerles 2 preguntas en una, o tal vez 3, para ustedes, mis amados. ¿Qué es una naturaleza pecaminosa y qué es una naturaleza no pecaminosa? ¿Tener una naturaleza pecaminosa es estar en pecado? Vamos a explicar esto. Miren, queridos. Una naturaleza pecaminosa es una condición inherente a la humanidad caída. Es algo que está fuertemente unido a nuestro ser y se caracteriza por una tendencia o inclinación a desobedecer a Dios y a seguir los deseos de la carne. Esta naturaleza pecaminosa fue el resultado de la caída de Adán y Eva y se ha transmitido de generación en generación. Y esta naturaleza pecaminosa se manifiesta en pensamientos, palabras y acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Y los que ceden a ella, pues buscan satisfacer los deseos propios en lugar de buscar la gloria de Dios. Esta naturaleza pecaminosa, queridos, es la razón por la que los seres humanos somos propensos a pecar y a desobedecer a nuestro Padre Celestial. Ahora, vamos a hablar un poquito de la naturaleza no pecaminosa. Esta es una condición que se caracteriza por una ausencia, se caracteriza por una ausencia de tendencia al mal. Es decir, se caracteriza por la ausencia de desobedecer a Dios y a seguir los deseos de la carne. Esta naturaleza no pecaminosa, queridos, es la condición original de la humanidad antes de la caída de Adán y Eva. Y se manifiesta en pensamientos, palabras y acciones que son conformes a la voluntad de Dios, todo lo contrario a una naturaleza pecaminosa. Y estas personas buscan glorificar a Jehová en lugar de satisfacer los deseos de la carne. Y esta naturaleza no pecaminosa es la condición que Dios deseó para la humanidad desde el principio. Pero además es la condición que nuestro Señor Jesús restauró a través de su obra redentora en la cruz. Y es importante, queridos, destacar esto, porque aunque la naturaleza pecaminosa es una condición inherente a la humanidad caída, la naturaleza no pecaminosa es una condición que puede ser restaurada a través de la fe en Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en la vida de cada persona que de verdad decida entregarle su vida a Jehová. Esa naturaleza no pecaminosa, queridos, puede ser restaurada hoy, aquí y ahora, y no importa en la condición humana de carne caída que nos encontremos, porque Cristo poseyó esta condición humana pecaminosa y venció. Y para eso nos dejó ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo lo dejó Él en cada uno de nosotros. Así que se puede vivir sin pecado en este mundo, queridos. Y si Enoc, que por más de 300 años pudo caminar por este mundo en santidad, venciendo esa condición pecaminosa. Y aquí en Apocalipsis 14:1, Juan ve a un grupo de santos conocidos como los 144,000 delante de Jesús con el nombre del Padre escrito en sus frentes. Y ese nombre en sus frentes, mis amados, no fue puesto en el cielo. Ese nombre fue puesto aquí en este mundo de pecado y antes de que se cerrara la gracia. Porque según se mantuvieron firmes y leales a Jehová, entonces tú y yo
Tú y yo, mi amado, podemos lograrlo también. ¿Quién dice que es imposible? El que dice eso es un hijo de Satanás que con sus mentiras y engaños quiere que tú te pierdas, mi amado. Esta restauración de la naturaleza no pecaminosa es posible porque Jesucristo, como nuestro modelo de imitación, venció el pecado en la carne caída y nos mostró que es posible vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Y eso va a suceder en la última generación del pueblo de Dios, mucho antes del cierre de la gracia. Así que luchemos por ser parte de ese grupo, estemos o no con vida para ese tiempo. Pero si no llegamos a alcanzar esa gran bendición, luchemos de igual manera por reunirnos con ellos, a sonar la trompeta cuando sean llamados todos los que han sido sellados en el Señor. Así que, mi amado, no es pecado tener una naturaleza pecaminosa, si podemos controlarla. Recuerden que todo está ¿dónde? Aquí. Está en la mente. Ahora, si eres de mente débil, estás en problemas, querido, y bien serio. Pero si has educado tu mente y la has fortalecido a través de tu relación con Jesús, entonces puedes considerarte un vencedor, porque pecado es, mi amado, permitir que esa naturaleza pecaminosa se exprese en acción, pensamientos y palabras en tu vida. Y para entender perfectamente esto es necesario conocer lo que verdaderamente significa el concepto de pecado. Y la palabra de Dios lo describe como transgresión de la ley, allí en 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Así que es la ley lo que define lo que es bueno y lo que es malo. Y esto lo confirma Santiago capítulo 4, verso 17. También lo confirma Romanos 3:20 y también lo confirma Romanos capítulo 7, verso 7. Pero para quebrantar la ley de Dios, queridos, primero tiene que haber una decisión. ¿Dónde? Pues en nuestra mente, mi amado. Por eso les dije que todo está aquí en la mente. Así que el pecado y la rebelión contra Jehová comienza siempre en nuestra mente. Ejercitemos nuestra mente y pidamos fuerzas y poder para vencer el pecado. Y Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos va a dar esa fuerza y nos va a dar ese poder. Y para culminar, les diré, queridos, que no existe en ninguna parte de la Biblia un texto que sostenga esta herejía que se encuentran predicando muchos, que los santos de Jehová estarán pecando hasta que Cristo venga. Y sí, es cierto, hay un texto que nos dice que habrá un grupo que estará pecando cuando Cristo venga, pero estamos seguros que no serán los santos de Jehová. Y lo confirma Juan allí en Apocalipsis 22:11. Porque cuando se cierre la gracia para esta humanidad, ya no habrá perdón de pecados y quedarán tristemente muchos fuera de esa gracia redentora. Y en ese grupo habrán injustos e inmundos, como dice Juan allí en Apocalipsis 22:11. Estos serán sorprendidos en pecados, pero no el pueblo santo de Dios. Mis amados, y como nos dice nuestra hermana Guay, luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y hagamos todo lo posible para ayudar a otros a ganar el cielo. Espero que este mensaje nos ayude a reflexionar en cuanto a nuestra vida espiritual y nos demos cuenta, queridos, cuán cerca o cuán lejos estamos de alcanzar esa corona que nos espera. Ganarse ese boleto para viajar a la Canaán celestial, no crean que es fácil, como muchos lo piensan. Siempre escuché a los líderes nuestros decir esta frase: es más fácil salvarse que perderse. Y esa frase no la había asimilado tanto como hoy día. Y llegué a la conclusión que es totalmente falso. Dice la sierva del Señor que para alcanzar la salvación tenemos que ganar grandes victorias si en verdad queremos ganar el cielo. Dice que el corazón carnal debe ser crucificado porque tiende a inclinarse hacia la corrupción moral y el fin de ella es la muerte. Nada de lo que sea la influencia vivificadora del Evangelio, nada que no sea la influencia vivificadora del Evangelio puede ayudar al alma. Así que tienen que orar mucho para que las poderosas energías del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, recuperador y transformador, caigan como un choque eléctrico sobre el alma paralizada, haciendo pulsar cada nervio con nueva vida, restaurando todo el hombre desde su condición muerta, terrenal y sensual a una sanidad espiritual. Así es como único llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina, así habiendo escapado a la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia.
y en vuestras almas se reflejará la imagen de aquel por cuyas heridas somos sanados. Esta cita la encontramos en Testimonios Selectos, tomo 4, página 65, párrafo 1. Queridos, y hemos llegado al final de este mensaje. Quiera Dios que hayamos entendido cada palabra mencionada aquí y nos pongamos a trabajar duramente por nuestra salvación. Jehová los bendiga y los guarde siempre. Un abrazo les envío desde acá, desde mi hogar, para todos. Muchas gracias, queridos, por haberse tomado el tiempo de escuchar este mensaje que es de mucha importancia para nuestra vida espiritual. Jehová siempre sea con ustedes. Un abrazo en Cristo para todos. Nos vemos en otro próximo video.